Todos estos temas que estamos hablando, recolección de firmas para plebiscitar leyes, plazos constitucionales a tales efectos. De todo esto nos habla Magdalena Correa desde El Móvil. Maggie, adelante. Gracias, Dani. Exactamente, lo que muchos se preguntan es cuáles son esos plazos constitucionales. Intentamos dialogar con algunos ministros de la Corte y hacían referencia a que para ellos el tema todavía no está en agenda porque no han recibido las firmas correspondientes por parte de la Asamblea General, que ese es el procedimiento para plebiscitar, por ejemplo, este planteo que hacía Sartú hace algunos minutos allí en piso junto a ustedes. Pero estamos con el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, Rubén Correa Freitas, como siempre, muy amable por recibirnos en su hogar, para entender un poco más cómo son esos plazos constitucionales que seguramente la población en general no los maneja del todo. Se hace un planteo que hay tiempo hasta octubre para la recolección de firmas de cara a lo que serán las departamentales, pero por otro lado la Constitución, por su antigüedad y por las reformas que tuvo, plantea otra cosa, según usted. Buenos días. Buenos días. No, lo que tenemos acá es que tradicionalmente los plebiscitos de reforma constitucional siempre se han planteado con las elecciones nacionales. En este caso, las elecciones nacionales son el último domingo de octubre de este año, es el domingo 27 de octubre. Entonces, de acuerdo con el artículo 331 de la Constitución, todo proyecto de iniciativa popular para reformar la Constitución debe ser presentado ante la Asamblea General, ante el presidente de la Asamblea General, con 6 meses de anticipación a la celebración de las elecciones. Se está planteando la duda con respecto a si es posible someter a plebiscito una iniciativa popular de reforma constitucional conjuntamente con las elecciones departamentales. Y este es un tema que no está resuelto porque el texto constitucional no lo previó. La Constitución, en el artículo 331, en todo momento habla de las elecciones inmediatas o las elecciones subsiguientes, lo cual deja el margen para que se pueda interpretar con una interpretación evolutiva y progresiva de la Constitución. Puede perfectamente sostenerse que los plebiscitos de reforma constitucional por iniciativa popular o eventualmente de iniciativa legislativa, que son las dos hipótesis, se puedan plantear no solo conjuntamente con las elecciones nacionales, sino también con las departamentales. Pero es un tema de interpretación. Desde su punto de vista, la interpretación que hace usted como abogado constitucionalista, ¿cuál es? Como profesor de Derecho Constitucional, yo creo que hay que hacer una interpretación evolutiva y progresiva del texto constitucional, que a la luz de la reforma constitucional de 1997, nosotros actualmente tenemos 2 elecciones. Una elección nacional, la elección que se hace en octubre para presidente y vicepresidente de la República, senadores y representantes nacionales, y en mayo del año que viene, el domingo 10 de mayo del año que viene, es decir, el segundo domingo de mayo de 2020, que vamos a tener las elecciones departamentales. Pero la Constitución uruguaya, en el artículo 331, no distingue, y donde el constituyente no ha distinguido, el intérprete no puede distinguir. Esa es la razón por la que creo, en un análisis que he hecho un poco en estas últimas horas a raíz del planteo que ustedes me han formulado, creo que una interpretación evolutiva y progresiva de ese artículo 331 me lleva a sostener que puede perfectamente someterse conjuntamente con las elecciones departamentales del año que viene un plebiscito de reforma constitucional por iniciativa popular. Por supuesto que en ese caso, quienes promuevan esa reforma constitucional lo deben hacer 6 meses antes del 10 de mayo del año que viene. Así que al 10 de noviembre de este año sería el plazo máximo para la presentación ante la Asamblea General. Eso podría pasar, porque yo le había interpretado que se debería hacer con las nacionales. Vuelvo a insistir, la interpretación hasta ahora pacífica ha sido esa. Las nacionales. Las nacionales, pero la Constitución no lo dice. Bien. Es decir, cuando yo estudio, leo
el texto del artículo 331 en ningún momento dice con las elecciones nacionales. Yo lo revisé esta madrugada, a las 4:30 de la mañana, me levanté, revisé bien el texto constitucional y en ningún momento dice que sea elecciones nacionales. Habla de la elección más inmediata y habla elecciones subsiguientes. Son los únicos calificativos que le pone la Constitución. O sea pero perdóneme, entonces, ¿pero quién puede interpretar esto? En primer lugar, quien va a interpretar eventualmente si se plantea este problema es la Corte Electoral. Pero la Corte Electoral se va a pronunciar ¿cuándo? En el momento en que los ciudadanos o quienes promuevan una reforma constitucional se presenten y ahí la Corte Electoral dirá si acepta o no esta interpretación. Puede ser que la Corte Electoral tenga otra interpretación. La segunda solución para terminar con este dilema es que el Parlamento apruebe una ley interpretativa al amparo del artículo 85, numeral 20 de la Constitución, aclarando este tema. Es decir, interpretando que por elecciones se debe entender cualquiera, no solo la elección nacional, sino también la departamental. El dilema, o tal vez el apuro en conocer cuál es la opinión, va porque si fuera para las elecciones nacionales, el plazo vencería el próximo 27 de abril. Por supuesto. Bueno, digamos, eso es lo más seguro. Digamos, para quienes promuevan una reforma constitucional, lo más seguro es presentarlo ahora, antes del 27. Ahora, quienes quieran hacerlo para las elecciones departamentales, bueno, corren el riesgo de que la Corte Electoral tenga una interpretación restrictiva y que le diga que no. Pero bueno, siempre hay otros recursos y mecanismos. Yo insisto, creo que el texto del artículo 331 hay que interpretarlo con este criterio de interpretación que yo denomino, siguiendo a autores norteamericanos, por ejemplo, Ronald Dworkin, destacado profesor norteamericano, que es una interpretación evolutiva y progresiva del texto constitucional. ¿Por qué? Porque en 1934, el constituyente en 1934 y en 1942 no pensaron en que se separaran las elecciones nacionales de las departamentales. Muy amable, Correa Freitas. Gracias a usted. Seguimos con ustedes.